A Lucía le encantaba el otoño. Le gustaba por ese aire especial, impregnado del aroma de las hojas caídas y la tierra húmeda. Por los suaves crujidos bajo los pies y la luz suave del sol, que no quemaba, sino que acariciaba delicadamente la piel. Por esa dulce melancolía que llenaba el alma, dando la sensación de algo importante e imperceptible. Ese día de octubre, ella y Miguel paseaban por el parque, cogidos de la mano, como lo habían hecho cada sábado durante los 7 años de su matrimonio. Era su pequeño ritual, un paseo tranquilo, conversaciones sobre la semana pasada, sobre planes, sueños. Hoy, sin embargo, la conversación no fluía. Miguel parecía distraído, miraba frecuentemente su reloj y respondía de forma inconexa. Lucía sentía que él estaba mentalmente en otro lugar, pero no le daba mayor importancia. Últimamente el trabajo le estaba quitando mucha energía a su marido. «Cariño, estoy helada, vamos a casa», dijo Lucía, abrazándose a sí misma. El viento realmente se estaba volviendo penetrante y la rebeca ligera no la protegía del frío. Miguel miró a su esposa con preocupación. Sus ojos marrón oscuro parecían haber recuperado el foco. «Perdona, debería haberte avisado que te abrigaras más». Con un movimiento rápido se quitó su chaqueta gris y la colocó sobre los hombros de Lucía. «Voy a buscar un té caliente. Espérame en ese banco, ¿vale? Volveré en 5 minutos». Ella asintió agradecida, observando cómo la alta figura de su marido se alejaba rápidamente por el paseo. Sentándose en el banco, Lucía se envolvió más en la chaqueta, que olía a la colonia favorita de Miguel, amaderada, con notas de cítricos y menta. Ese aroma siempre la tranquilizaba. Metiendo las manos en los bolsillos buscando calor, sus dedos tocaron algo duro. Una pequeña caja aterciopelada. Lucía la sacó, la giró con curiosidad entre sus manos. ¿Podría ser un regalo para ella? Su cumpleaños era dentro de un mes, pero Miguel siempre había sido previsor. Su corazón se agitó con anticipación. Al abrir la cajita, se quedó inmóvil. Sobre el cojín de terciopelo descansaba un elegante anillo con un gran diamante rodeado de pequeños zafiros, exactamente como los que le gustaban a su hermana menor Carmen. En la parte interior de la tapa había pegada una pequeña nota. «Para mi amada Carmen». Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Carmen. Su hermana. El aire se quedó atrapado en su garganta y sus pensamientos giraron en un torbellino caótico. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Algún error? Oh, no, no podía ser. No, Miguel. No con Carmen. Con manos temblorosas, volvió a poner la cajita en el bolsillo. Tenía que calmarse. Inhalar. Exhalar. Miguel volvería en cualquier momento y no podía permitir que notara que algo iba mal. Necesitaba tiempo para aclararse. Lucía siempre había sido la que analizaba la situación antes de sacar conclusiones o tomar decisiones. La impulsividad no era lo suyo. Profesora de literatura con 15 años de experiencia, estaba acostumbrada a llegar al fondo de las cosas, a buscar significados ocultos, a ver lo que no estaba en la superficie. Y ahora todos sus instintos gritaban, aquí hay algo raro. Excava más profundo. Vio a Miguel acercándose con 2 vasos de papel en las manos. El viento alborotaba su pelo oscuro, y en su rostro jugaba su habitual media sonrisa, esa misma que la había enamorado hace 10 años, cuando se conocieron en una feria del libro. «Toma», dijo, ofreciéndole un vaso con té aromático. «Negro con bergamota y miel, como te gusta». «Gracias», Lucía aceptó el té, tratando de que su voz sonara normal y que sus manos no temblaran. «Hoy estás como ausente. ¿Está todo bien?» Miguel se quedó quieto un momento, luego se sentó a su lado, abrazándola con un brazo. «Perdona, estaba pensando mucho en el trabajo. El nuevo proyecto está consumiendo toda mi atención». La besó en la sien. «Pero ahora soy completamente tuyo. ¿De qué quieres hablar?» Lucía bebió un sorbo del té caliente,
sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo, contrastando con el frío que invadía su alma. Se obligó a sonreír. Mejor vamos a casa. ¿Me puedes contar sobre tu proyecto donde haga calor? Miguel asintió y se dirigieron a la salida del parque, cogidos de la mano. Lucía sentía el peso de la cajita en el bolsillo de la chaqueta que aún no se había quitado. Ese peso parecía oprimir su corazón, dificultándole la respiración. Voy a averiguarlo, pensaba. Voy a descubrir qué está pasando. Y sea lo que sea, podré manejarlo. Pero en el fondo, temía lo que pudiera descubrir. Durante los siguientes 3 días, Lucía vivió como en una niebla. Había escondido el anillo en su joyero, Miguel nunca miraba allí. Exteriormente mantenía la calma, daba sus clases, corregía cuadernos, preparaba cenas. Pero por dentro, crecía la ansiedad, alimentada por decenas de preguntas sin respuesta. Observaba atentamente a su marido, intentando encontrar signos de infidelidad, regresos tardíos, llamadas misteriosas, ausencias inexplicables. Pero no había nada de eso. Miguel llegaba a casa a la hora habitual, era atento y cariñoso, como siempre. Si no fuera por el anillo, Lucía nunca habría sospechado que algo iba mal en su matrimonio. Pero Carmen, su hermana menor, siempre había sido especial. Deslumbrantemente bella, brillante, emocional, lo opuesto a la tranquila y sensata Lucía. No solo eran diferentes, a veces Lucía sentía que eran como de planetas distintos. Carmen trabajaba en una agencia de modelos, viajaba mucho, se movía en el mundo del glamour y el lujo. A pesar de su constante ocupación, su hermana los visitaba con frecuencia, especialmente en los últimos meses. Y solo ahora Lucía empezaba a notar cómo cambiaba Miguel en presencia de Carmen, se volvía más animado, bromeaba más, reía más alto. Recordando estos momentos, Lucía sentía cómo crecía un frío nudo de ansiedad en su interior. ¿Eran estos cambios señal de que Miguel sentía por Carmen algo más que simple afecto familiar? ¿Había captado entonces inconscientemente algunas señales que su mente prefería ignorar? Ahora, con el anillo encontrado, cada mirada, cada gesto, cada palabra adquirían un nuevo y preocupante significado. Lucía recordó cómo una noche, hace unos 2 meses, había regresado del instituto antes de lo habitual y encontró a Carmen y Miguel en la cocina. Estaban demasiado cerca el uno del otro, hablando en voz baja, y se separaron bruscamente cuando oyeron sus pasos. Entonces Lucía no le dio importancia, podían estar hablando de cualquier cosa. Pero ahora... Y estaban también esos extraños mensajes que Carmen enviaba a Miguel tarde en la noche. Lucía había visto accidentalmente las notificaciones en su teléfono cuando éste estaba sobre la mesa del salón. Te echo de menos, no puedo dejar de pensar, ¿cuándo nos veremos? Miguel explicó que Carmen le consultaba sobre la reforma de su nuevo apartamento y que esos mensajes estaban sacados de contexto. Incluso le mostró a Lucía toda la conversación y efectivamente predominaban las charlas sobre diseño, materiales, distribución. Pero, ¿y si solo era una tapadera? El miércoles por la noche, cuando Miguel se quedó trabajando hasta tarde, Lucía decidió hacer una pequeña investigación. No estaba orgullosa de sus acciones, pero la incertidumbre la atormentaba más que el sentimiento de culpa por invadir el espacio personal de su marido. El despacho de Miguel en casa era su santuario. Lucía rara vez entraba allí, respetando su derecho a un territorio personal. Él era arquitecto, talentoso y apasionado por su trabajo. Planos, bocetos, maquetas ocupaban casi todo el espacio de la pequeña habitación. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero Lucía sabía que no era allí donde debía buscar. En el cajón inferior del escritorio, Miguel guardaba sus objetos personales, fotografías, cartas, recuerdos de viajes. Nunca habían hablado de ello, pero Lucía conocía ese cajón y sabía que allí se guardaba parte del alma de su marido. Al abrir el cajón, revisó cuidadosamente el contenido, tratando de no alterar nada. Lo primero eran sus fotos familiares, la boda,
la luna de miel en Grecia, el viaje a la montaña por su 5º aniversario. Después, fotos de sus padres, que habían fallecido en un accidente de coche un año antes de conocerse. Viejas cartas de amigos, postales, entradas de cine, teatro, conciertos. Miguel era un sentimental incorregible, guardaba todo lo relacionado con recuerdos agradables. En el fondo del cajón, Lucía descubrió una pequeña caja de madera. Simple pero elegante, con un diseño grabado en la tapa. Nunca la había visto antes. Con el corazón latiendo fuertemente, Lucía abrió la caja. Dentro había un montón de cartas amarillentas por el tiempo, atadas con una descolorida cinta azul. Encima, una fotografía, una mujer joven con un niño en brazos. Lucía no conocía a la mujer, pero el niño. Pelo rubio rizado, enormes ojos azules, un característico lunar sobre el labio superior, era, sin duda, Carmen. Pequeña, quizás de 1 año, pero definitivamente era ella. Con manos temblorosas, Lucía desató la cinta y tomó la carta superior. Estaba dirigida a sus padres, Elena y Manuel Martínez. Fecha: 15 de junio de 1993. Carmen nació en 1992. Queridos Elena y Manuel, os agradezco de todo corazón vuestra decisión. Sé que mi niña estará en buenas manos, y es lo único que me da fuerzas para seguir adelante. Las circunstancias de mi vida no me permiten darle lo que merece, pero estoy segura de que vosotros podréis. Unas palabras sobre ella. Le puse el nombre en honor a mi abuela, Carmen. Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1992. Le gusta que le canten nanas, especialmente la canción de cuna del osito. Empieza a sonreír con las primeras notas. Es alérgica a las fresas, recordadlo siempre. Y además, puede parecer extraño, pero no le gusta llevar ropa amarilla. Empieza a llorar. No sé si algún día le contaréis sobre mí, es vuestra decisión. Pero quiero que tenga algo que la conecte con su pasado. En esta caja, además de las cartas, hay un anillo, una reliquia familiar que se ha transmitido en nuestra familia de madre a hija durante varias generaciones. Quiero que pertenezca a Carmen cuando crezca. Con infinita gratitud y esperanza, Ana Gómez. Lucía se desplomó en la silla, incapaz de asimilar lo que acababa de leer. ¿Carmen era hija adoptiva? ¿Sus padres lo habían ocultado toda la vida? ¿Por qué? ¿Y qué era ese anillo del que hablaba la madre biológica de Carmen? Revisó cuidadosamente el contenido de la caja, pero no había ningún anillo. Sin embargo, había más cartas de servicios sociales confirmando la legalidad de la adopción de la madre biológica de Carmen, contando sobre su vida y pidiendo que entregaran estas cartas a su hija cuando creciera. La última carta estaba fechada en 2002, en ella, Ana escribía que padecía una enfermedad terminal y que probablemente era su último mensaje para su hija. Lucía trataba de ordenar sus pensamientos. Si el anillo del que escribía la madre de Carmen era el mismo que encontró en el bolsillo de la chaqueta de Miguel. ¿Pero cómo había llegado a sus manos? ¿Y por qué la nota para mi amada Carmen? Bajo el montón de cartas, Lucía descubrió otro sobre que no había visto al principio. Estaba dirigido directamente a Carmen, sin fecha. Dentro había una carta doblada, escrita con otra caligrafía, más brusca, angular, muy distinta a las líneas cuidadas de Ana Gómez. Querida Carmen. No, me conoces, pero llevo varios meses observándote. No te asustes, no hay nada siniestro en esto. Soy arquitecto, y el destino me ha conectado con la historia de tu familia, tu verdadera familia Gómez. Sé que no sospechas nada sobre tus orígenes. Sé que vives en una feliz ignorancia sobre quién eres realmente. Pero la verdad tiende a salir a la luz, y creo que mereces conocerla. Tu madre biológica, Ana Gómez, era una mujer extraordinaria. Estudiando documentos relacionados con su familia, es como si la hubiera conocido personalmente. Y con cada nuevo hecho sobre ella, la veo más en ti. Los mismos ojos, la misma sonrisa,
la misma pasión por la vida. Sé que no tengo derecho a interferir. Sé que tus padres adoptivos quizás tenían sus razones para ocultar la verdad. Pero no puedo callar. Especialmente después de encontrar este anillo, el único recuerdo material de tu verdadera madre. Por favor, reunámonos. Te contaré todo lo que sé. Te mostraré documentos, fotografías. Te ayudaré a entender quién eres realmente. Respetuosamente, M. Lucía releyó la carta varias veces, sin creer lo que veían sus ojos. Era la letra de Miguel. Era su carta. Él planeaba contarle a Carmen la verdad sobre sus orígenes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se había obsesionado tanto con esta historia? ¿Por qué sentía que tenía derecho a interferir en la vida de otros, a revelar secretos guardados durante décadas? Y entonces lo entendió. Tal vez no se trataba solo de interés profesional. Tal vez había algo más. ¿Y si Miguel realmente se había enamorado de Carmen? ¿Y si estaba usando esta historia como pretexto para acercarse a ella, cautivarla, ganarse su confianza y su afecto? Lucía sintió náuseas. Este pensamiento era insoportable. Su marido y su hermana. Las personas más cercanas, más queridas para ella. ¿Podrían traicionarla así? Oyó el sonido de la puerta de entrada y rápidamente devolvió las cartas a la caja, la colocó en su lugar y cerró el cajón. Secándose las lágrimas que no sabía cuándo habían aparecido en sus mejillas, Lucía salió del despacho justo cuando Miguel entraba en la sala de estar. «Hola, cariño», sonrió, besándola en la mejilla. «Perdona el retraso, la reunión se alargó». «No pasa nada», respondió ella, esperando que su voz no revelara sus emociones. «La cena está en el horno, voy a cambiarme». En el dormitorio, Lucía se sentó en la cama, intentando ordenar sus pensamientos. El cuadro empezaba a dibujarse, pero todavía había demasiados espacios en blanco. Necesitaba saber más antes de sacar conclusiones o decidir qué hacer a continuación. Una cosa sí sabía con certeza, sus padres guardaban un secreto que podía cambiar la vida de toda la familia. Y por alguna razón, Miguel también estaba involucrado en esta historia. Pero había algo más que ahora inquietaba a Lucía. No podía dejar de pensar en esa carta, en los posibles sentimientos de Miguel hacia Carmen. ¿Y si Carmen correspondía a esos sentimientos? A la mañana siguiente, Lucía despertó con una firme decisión: hablar con sus padres. Vivían en las afueras, a 30 minutos en coche, en una acogedora casa donde Lucía y Carmen habían crecido. Su padre estaba jubilado, y su madre había sido ama de casa toda la vida. Llevaban una vida pausada y tranquila, dedicada a la jardinería, la lectura y ocasionales encuentros con amigos. Lucía les llamó, diciéndoles que tenía el día libre y quería visitarles. Su madre, como siempre, se alegró y prometió hornear su tarta de manzana favorita. «Quizás Carmen también se pase por aquí», dijo con esperanza. «Últimamente nos visita muy poco». «Mejor no le digas que voy a ir», respondió Lucía rápidamente. «Quiero hablar con vosotros a solas. Sobre mis planes para el aniversario». Era una mentira torpe, pero funcionó. Al fin y al cabo, solo quedaban 2 meses para el aniversario de su padre, y planificar la celebración era una excusa plausible. De camino a casa de sus padres, Lucía intentaba pensar cómo iniciar esa difícil conversación. ¿Preguntar directamente si Carmen era adoptada? ¿O ir acercándose al tema gradualmente? ¿Y cómo explicar de dónde había sacado esa información? Cuando llegó, su madre, como de costumbre, se afanaba en la cocina, mientras su padre leía el periódico en su sillón favorito del salón. La casa olía a repostería recién hecha y café, aromas de la infancia que Lucía siempre asociaba con seguridad y calidez. Después de los abrazos obligatorios, preguntas sobre la salud, el trabajo, Miguel, y comentarios sobre las últimas noticias del vecindario, se sentaron a la mesa. Lucía miraba a sus padres, tan familiares y queridos,
y no podía creer que hubieran ocultado a Carmen y a ella una parte tan importante de sus vidas. Mamá, papá, comenzó cuando terminaron el té con la tarta. Necesito preguntaros algo importante. Sus padres intercambiaron miradas y Lucía notó cómo su madre se tensaba. Claro, cariño, su padre puso la mano sobre la suya. ¿Ha pasado algo? Lucía respiró hondo. Sé que Carmen no es mi hermana biológica. Que la adoptasteis cuando tenía 1 año. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. El rostro de su madre palideció y su padre apretó con más fuerza la mano de Lucía. ¿Cómo te has enterado?, preguntó finalmente su madre con voz temblorosa. Eso no importa, respondió Lucía. Lo importante es que me lo habéis ocultado toda nuestra vida. ¿Por qué? Su padre suspiró, recostándose en la silla. Queríamos contároslo cuando fuerais mayores. Pero después todo se volvió demasiado complicado. Carmen siempre fue tan frágil emocionalmente. Temíamos cómo podría afectarle esta noticia. Y luego, continuó su madre, pasó tanto tiempo que empezamos a pensar, quizás es mejor no remover el pasado. Carmen era feliz, tú eras feliz, os queríais como verdaderas hermanas. ¿Qué pasó con su madre biológica?, preguntó Lucía. Vi cartas de una mujer llamada Ana Gómez. Sus padres volvieron a intercambiar miradas. Ana era mi prima, pronunció lentamente su madre. No éramos especialmente cercanas en la infancia, pero manteníamos el contacto. Cuando se quedó embarazada, el padre del bebé la abandonó. Sus padres le dieron la espalda. Estaba completamente sola, sin apoyo, sin medios para subsistir. Cuando Carmen nació, continuó su padre, Ana intentó arreglársela sola. Pero al cabo de 1 año se dio cuenta de que no podía darle a su hija lo que hubiera querido. Y entonces acudió a nosotros. Acabábamos de perder un bebé, su madre dijo esto en voz baja, casi susurrando. Tuve un aborto a los 4 meses. Los médicos dijeron que no podríamos tener más hijos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca había sabido esto. Parecía una señal del destino, continuó su madre. Ana no podía cuidar de su hija y nosotros no podíamos tener más hijos propios, pero deseábamos tanto otro hijo. Además, Carmen era parte de nuestra familia, aunque lejana. ¿Qué le pasó a Ana?, preguntó Lucía. En su última carta escribía que estaba enferma. Cáncer, respondió su padre. Murió en 2003, pocos meses después de esa carta. Fuimos al funeral. ¿Y el anillo? Lucía decidió ir a por todas. Ana escribió sobre un anillo familiar que debía pasar a Carmen. Sí, había un anillo, asintió su madre. Antiguo, con un diamante y zafiros. Ana nos lo dio junto con las cartas y fotografías. Guardábamos todo eso para Carmen, para cuando decidiéramos contarle la verdad. ¿Dónde está ahora ese anillo?, preguntó Lucía, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé, respondió su madre confusa. Creo que no está en la caja. Manuel, ¿recuerdas dónde lo pusimos? No lo he tocado, su padre frunció el ceño. Pensaba que estaba donde siempre. Lucía empezaba a entender que el anillo que encontró en el bolsillo de Miguel probablemente era esa reliquia familiar de Carmen. Pero, ¿cómo había llegado a manos de Miguel? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Cuándo visteis el anillo por última vez?, preguntó. Quizás hace 1 año, dijo su madre pensativa. A veces sacaba la caja, releía las cartas de Ana. Recuerdo que el anillo todavía estaba allí entonces. ¿Alguien más sabía que Carmen era adoptada?, continuó Lucía. ¿Alguien de nuestro entorno? Sus padres intercambiaron miradas inseguras. Solo los amigos más cercanos, respondió su padre. Y no todos. Intentábamos no difundirlo. ¿Miguel lo sabe?, preguntó Lucía directamente.
¿Miguel? Su madre se sorprendió. No, nunca hablamos con él sobre esto. ¿Por qué preguntas? Lucía decidió no contarles a sus padres sobre el anillo en el bolsillo de su marido. Al menos, por ahora. Solo pensé que, si el anillo había desaparecido, tal vez alguien lo tomó para dárselo a Carmen. Alguien que conocía la verdad. ¿Quieres decir que podrían haberlo robado? Se alarmó su madre. No lo sé, respondió Lucía honestamente. Pero quiero aclarar esto. Miró el reloj. Miguel debía estar a punto de volver y quería estar en casa cuando llegara. Tengo que irme, dijo, levantándose. Gracias por ser sinceros conmigo hoy. Necesito pensar en todo esto. Lucía, su padre le tomó la mano. No se lo contarás a Carmen, ¿verdad? Al menos por ahora. Deberíamos hacerlo nosotros, elegir el momento adecuado. No se lo diré, prometió Lucía. Pero deberíais hacerlo pronto. Tiene derecho a saberlo. De camino a casa, Lucía intentaba conectar todos los hilos de esta complicada historia. Si Miguel no sabía sobre los orígenes de Carmen por sus padres, ¿cómo se enteró? ¿Y cómo obtuvo el anillo y las cartas? ¿Y qué significaba la nota para mi amada Carmen? Una cosa estaba clara, necesitaba hablar con Miguel. Pero primero quería reunir más información. Recordó otro detalle al que antes no había dado importancia. Hace 2 meses, en el cumpleaños de una amiga común, Carmen estuvo inusualmente animada toda la noche. Bebió mucho, reía más fuerte de lo normal, constantemente buscaba la atención de Miguel. En cierto momento, Lucía notó cómo Carmen se inclinó hacia él, aparentemente susurrándole algo al oído, pero en realidad apenas rozando su cuello con los labios. Miguel entonces se apartó, parecía incómodo y evitó a Carmen durante el resto de la velada. Lucía lo atribuyó al alcohol y al temperamento impetuoso de su hermana. Pero, ¿y si no fue un incidente aislado? ¿Y si Carmen sentía algo por Miguel desde hace tiempo y trataba de seducirlo, a pesar de su resistencia? Este pensamiento le hizo apretar el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No puede ser. Carmen nunca haría algo así. Quería a Lucía, respetaba su matrimonio. Y sin embargo, las dudas se habían instalado en su alma, envenenando cada pensamiento sobre su hermana. Al volver a casa, Lucía encontró una nota de Miguel en la mesa de la cocina: me quedaré trabajando hasta tarde. No me esperes para cenar. Te quiero. Arrugó la nota en su mano. Antes, mensajes como este no despertaban ninguna sospecha, pero ahora no podía evitar pensar, ¿estaba realmente en el trabajo? ¿O quizás se encontraba con Carmen? Apartando estos pensamientos, Lucía decidió aprovechar el tiempo libre para continuar su investigación. Sacó el anillo de su joyero y lo examinó cuidadosamente. Un anillo de oro con un gran diamante en el centro y pequeños zafiros alrededor parecía antiguo y, sin duda, valioso. Dentro del anillo había un grabado: AG-IRL. Para siempre. AG, probablemente Ana Gómez. ¿Pero quién era RL? ¿El padre de Carmen? Lucía dejó el anillo y tomó el teléfono. Era hora de llamar a su hermana. Lucía. La voz de Carmen sonaba alegre y sorprendida. ¡Qué sorpresa! Nunca llamas entre semana. Solo te echaba de menos, mintió Lucía. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? Oh, todo como siempre. Carmen siempre hablaba rápido, como si tuviera prisa por expresar todos sus pensamientos antes de olvidarlos. Plazos de entrega locos, siempre con prisas. Pero no me quejo, ya sabes que me encanta este ritmo. Hablaron del trabajo, de las últimas noticias, del próximo aniversario de su padre. Lucía escuchaba atentamente, intentando captar algo inusual en la voz de su hermana, alguna pista de que ocultaba una relación con Miguel. Pero Carmen charlaba como siempre, animadamente, un poco nerviosa, completamente centrada en sí misma.
Oye, dijo finalmente Lucía, estaba ordenando fotos antiguas y encontré una extraña. Una mujer con un niño en brazos, muy parecido a ti de bebé. Pero la mujer no es mamá. ¿Sabes quién podría ser? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego Carmen rió nerviosamente. No tengo ni idea. ¿Quizás alguna tía? Mamá tiene primas que nunca hemos visto. Sí, probablemente, asintió Lucía, notando lo rápido que Carmen cambió de tema, empezando a hablar de una nueva colección en la que estaba trabajando. Pero Lucía percibió algo que no habría captado de no estar tan alerta, una pausa apenas perceptible antes de responder, un ligero cambio de tono, como si Carmen se hubiera puesto una máscara. ¿Y Miguel qué tal? Preguntó Carmen de repente, cuando la conversación sobre el trabajo se agotó. ¿Sigue absorto en ese proyecto histórico suyo? Sí, respondió Lucía con cautela. Está completamente obsesionado con esa mansión de los Gómez. Otra pausa. Pequeña, pero notable. ¿Gómez? Repitió Carmen con fingida indiferencia. ¿Es un apellido famoso? No especialmente, pero la casa parece tener valor histórico. Lucía prestaba atención a cada matiz en la voz de su hermana. Oye, ¿cenamos juntas mañana? Miguel estará trabajando hasta tarde, y no me apetece quedarme sola. ¿Mañana? En la voz de Carmen apareció algo parecido a la alarma. Oh, lo siento, no puedo. Tengo una reunión importante que no puedo posponer. ¿De trabajo? Preguntó Lucía como de pasada. Sí, respondió Carmen demasiado rápido. Una persona muy importante, llevo semanas preparándome para esta reunión. Después de hablar con su hermana, Lucía se sentía aún más confundida. Carmen claramente ocultaba algo. Pero, ¿qué exactamente? ¿Sabía sobre sus orígenes? ¿O qué Miguel estaba investigando sobre su familia biológica? ¿O realmente había algo entre ellos? Especialmente sospechoso le pareció el hecho de que Carmen cancelara su tradicional cena de los sábados con ella y Miguel. Normalmente acudía a estas cenas con gusto, y el hecho de que rechazara precisamente ahora le parecía a Lucía significativo. Especialmente a la luz de que Miguel también había avisado que llegaría tarde del trabajo esta noche. ¿Coincidencia? Lucía ya no creía en coincidencias. Decidió comprobar su intuición y llamó a Miguel. Contestó casi inmediatamente, con ruido de calle de fondo. Hola, cariño, dijo. Todavía estoy en la obra, no terminaré antes de las 9. No pasa nada, respondió Lucía, tratando de sonar natural. Solo quería saber si te gustaría invitar a Carmen a cenar mañana. Hace tiempo que no la vemos. Miguel guardó silencio un segundo. Yo, no estoy seguro de poder mañana. Tengo una reunión con un cliente por la noche. Ah, entiendo, dijo Lucía. Es una pena. Carmen también está ocupada mañana. Bueno, será en otra ocasión. Sí, en otra ocasión, Miguel estuvo rápidamente de acuerdo. Perdona, tengo que irme. Nos vemos en casa. Al colgar el teléfono, Lucía sintió como su corazón se encogía de dolor. Ambos le habían mentido. Realmente tenían un encuentro planeado, el uno con el otro. Pero, ¿qué significaba? ¿Una aventura secreta? ¿O Miguel realmente había encontrado el anillo y quería devolverlo a Carmen, contándole la verdad sobre sus orígenes? Lucía repasaba los últimos meses, intentando encontrar confirmación a sus peores temores. Carmen realmente había empezado a aparecer en su casa con más frecuencia de lo habitual. Se había vuelto más atenta con Miguel, se interesaba por su trabajo, reía con sus bromas, buscaba su mirada en compañía. Una vez, Lucía regresó del supermercado antes de lo previsto y encontró a Carmen llorando en la cocina. Miguel estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano con una expresión de sincera compasión en el rostro.
Cuando Lucía entró, se apartaron el uno del otro, y Carmen se secó rápidamente las lágrimas, explicando que estaba disgustada por problemas en el trabajo. Entonces Lucía le creyó. Ahora ya no estaba segura de nada. Había otra extrañeza. Hace aproximadamente un mes, Lucía notó que Carmen empezó a vestirse diferente. De forma más sobria, elegante, con colores más profundos y saturados. Como si intentara parecer mayor, más seria. Más parecida a ¿Lucía? Este pensamiento le provocó un desagradable escalofrío en la espalda. ¿Y si Carmen no solo se había enamorado de Miguel? ¿Y si envidiaba a Lucía, quería parecerse a ella, quería ocupar su lugar? Pero entonces, ¿por qué Miguel le seguiría el juego? ¿Qué ganaba con esta relación? Lucía entendía que las conjeturas y suposiciones podían llevarla a un callejón sin salida. Necesitaba hechos. Y solo había una forma de conseguirlos, seguir a Miguel y Carmen mañana por la noche. El plan se formó rápidamente, le diría a Miguel que se quedaría en una reunión de profesores en el instituto y en realidad seguiría sus pasos después del trabajo. Sabía que no estaba bien. Espiar a su propio marido y a su hermana, violar su privacidad, no eran acciones de las que Lucía pudiera sentirse orgullosa. Pero la incertidumbre la atormentaba más que el sentimiento de culpa. Miguel regresó a casa cerca de las 10, cansado pero con una ligera sonrisa que no abandonó su rostro mientras relataba los problemas en la obra. Lucía escuchaba atentamente, asentía, hacía preguntas, interpretaba el papel de esposa atenta sin nada que temer. Más tarde, cuando yacían en la cama y Miguel ya dormitaba, ella observaba su rostro en la penumbra del dormitorio. Rasgos familiares, perfil querido, pestañas oscuras, barba incipiente en la barbilla. El hombre con el que había vivido 7 años, al que creía conocer mejor que a sí misma. ¿Era posible que todo este tiempo le hubiera ocultado algo importante? Mañana, pensó Lucía mientras se dormía. Mañana sabré la verdad. Sea cual sea. El viernes se hacía interminable. Lucía daba sus clases como en un sueño, explicando mecánicamente la materia, haciendo preguntas, revisando ejercicios. Sus pensamientos estaban lejos, planeando los detalles del seguimiento que iba a realizar, intentando predecir lo que podría descubrir y cómo actuar en cada situación. Durante el almuerzo en la sala de profesores, sus colegas notaron su distracción. «Lucía, ¿está todo bien?», preguntó Dolores, una anciana profesora de química. «Hoy pareces ausente». «Todo está bien, solo he dormido mal», respondió Lucía con una sonrisa forzada. Al volver a casa más temprano de lo habitual, se cambió a una ropa discreta, vaqueros azul oscuro, un jersey gris y una chaqueta negra con capucha. Se recogió el pelo en un moño y se puso las gafas que normalmente solo usaba en casa para leer. Con este aspecto sería difícil reconocerla a distancia. Miguel debía terminar a las 6. Su estudio de arquitectura estaba en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal. Lucía aparcó en el lado opuesto de la calle, desde donde se veía bien la entrada. Sentada en el coche, se sentía como la protagonista de una película de espías, ridícula y un poco avergonzada, pero al mismo tiempo extrañamente emocionada. A las 18:10, Miguel salió del edificio, pero en lugar de dirigirse a su coche en el aparcamiento, continuó caminando calle abajo. Lucía esperó un minuto y lo siguió, manteniendo la distancia. Miguel caminaba rápido, con seguridad, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. 15 minutos después, giró hacia un pequeño y acogedor restaurante, escondido entre establecimientos más grandes. Lucía conocía el lugar, cocina italiana, luz tenue, atmósfera romántica. Ella y Miguel nunca habían estado allí. Él entró, y un par de minutos después Lucía lo siguió. El restaurante era pequeño, pero bastante concurrido en la noche del viernes. Ocupó una mesa en un rincón, parcialmente oculta por una gran planta decorativa, y pidió el menú para tener una excusa para quedarse. Miguel estaba sentado 4 mesas más allá,
de cara a la entrada. Frente a él había 2 copas, claramente esperaba a alguien. Lucía pidió un té, sin quitarle los ojos de encima a su marido. Su corazón latía tan fuerte que parecía que los demás podían oírlo. A las 18:45, la puerta del restaurante se abrió y entró Carmen. Estaba impresionante, como siempre, con un elegante vestido rojo, pelo arreglado, radiante como si hubiera salido de la portada de una revista. Pero había algo nuevo en su apariencia, una vulnerabilidad especial, casi fragilidad, que Lucía no había notado antes. Miguel se levantó para saludarla y la besó en la mejilla. Un beso normal, amistoso. Nada romántico. Pero Lucía notó cómo Carmen se demoró ligeramente, apoyándose en él un poco más de lo que exigía la cortesía, como su mano se detuvo un momento en su hombro. Lucía se tensó, continuando su observación. Conversaban animadamente, Carmen miraba a Miguel con tanta atención, con tanto anhelo, que era imposible no notarlo. Literalmente bebía cada una de sus palabras, reía con cada broma, se inclinaba más cerca de lo necesario para oírle en el ruido del restaurante. Miguel, por su parte, parecía serio, concentrado. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña caja, la misma, y se la dio a Carmen. Ella la abrió con sorpresa, e incluso desde esa distancia Lucía vio cómo se abrieron ampliamente los ojos de su hermana por el asombro. Pero después del asombro vino algo más, algo parecido al triunfo. Carmen se puso el anillo y extendió la mano, admirando cómo quedaba en su dedo. Luego su mirada volvió a Miguel, y Lucía vio en ella algo que le encogió el corazón, ternura, esperanza, deseo. Carmen preguntó algo, Miguel respondió, y ella negó con la cabeza, como si no creyera lo que oía. Él sacó de su maletín unos papeles, probablemente las cartas, y se los entregó. Carmen comenzó a leer, y a medida que leía su rostro cambiaba, la sorpresa dio paso al shock, luego aparecieron las lágrimas. Pero incluso llorando, no dejaba de lanzar a Miguel esas miradas especiales, llenas de significado oculto. En cierto momento, Carmen dejó las cartas y, sin ocultar más sus emociones, extendió la mano a través de la mesa, agarrándola de Miguel. Decía algo, acalorada y apasionadamente, con una expresión tal que a Lucía le dolió físicamente verlo. Miguel escuchaba sin retirar la mano, pero su rostro permanecía serio, concentrado. Cuando Carmen terminó de hablar, él liberó suavemente su mano y negó con la cabeza. Lucía vio cómo el rostro de su hermana se contrajo de dolor y decepción. Más lágrimas, más palabras desesperadas. Miguel parecía estar tratando de calmarla, de explicarle algo. En cierto momento, señaló directamente su mano izquierda, donde brillaba su alianza de matrimonio. Carmen se volvió, cubriéndose la cara con las manos. Lucía quería acercarse a ellos, escuchar su conversación, entender qué estaba pasando. Pero se contuvo. En su lugar, pagó el té y salió discretamente del restaurante. Sentada en su coche, intentaba asimilar lo que había visto. No era una simple conversación sobre los orígenes de Carmen, como había esperado. Había algo más. Parecía que Carmen realmente tenía sentimientos por Miguel, profundos, fuertes, dolorosos. Y, al parecer, había intentado expresarlos, aprovechando la situación con el anillo y la revelación sobre su verdadera familia. Pero Miguel, aparentemente, había rechazado su declaración. Le había recordado su matrimonio, sus compromisos con Lucía. Eso debería haberla tranquilizado, pero por alguna razón Lucía solo sentía amargura. Celos, resentimiento, lástima por su hermana, todo se mezclaba en un doloroso nudo de emociones. Lucía decidió ir a casa y esperar allí a Miguel. Era hora de hablar con claridad. En casa, Lucía no podía quedarse quieta. Intentó leer, ver la televisión, corregir cuadernos, nada podía distraerla de pensar en lo que había visto en el restaurante. Ante sus ojos seguía la cara de Carmen, llena de desesperación y deseo, y el rostro tranquilo y serio de Miguel rechazando sus sentimientos.
No podía dejar de pensar en su hermana. ¿Cuándo y cómo se había enamorado Carmen de Miguel? ¿Cuánto tiempo había ocultado estos sentimientos? ¿Cuánto había sufrido viendo su feliz matrimonio, su amor mutuo? Lucía de repente se dio cuenta del dolor que debía sentir Carmen en cada celebración familiar, cada cena juntos, cada gesto casual de ternura entre ella y Miguel. A pesar del dolor de la traición, Lucía no podía evitar sentir lástima por su hermana. Recordaba cómo Carmen siempre había anhelado amor, cómo lo buscaba desesperadamente en una interminable sucesión de romances breves y superficiales. Cómo envidiaba la estable relación de Lucía y Miguel. Alrededor de las 10, Lucía oyó el sonido de la puerta abriéndose. Miguel entró en el apartamento, con aspecto cansado y pensativo. «Hola», dijo, besándola en la mejilla. «¿Qué tal la reunión de profesores?» «No hubo ninguna reunión de profesores», Miguel, respondió Lucía tranquilamente. «Te seguí esta noche. Os vi a Carmen y a ti en el restaurante». Miguel se quedó inmóvil, su rostro se volvió serio. «Lucía, ¿puedo explicarlo?» «Eso espero», señaló el sofá. «Siéntate, tenemos que hablar». Él se sentó frente a ella, pasándose la mano por el pelo, un gesto que siempre revelaba su nerviosismo. «Sé lo del anillo», continuó Lucía. «Lo encontré en el bolsillo de tu chaqueta el fin de semana pasado. Sé de la nota para mi amada Carmen. Sé que Carmen es hija adoptiva de mis padres y que ese anillo es una reliquia familiar de su madre biológica. Quería contártelo», dijo Miguel en voz baja. Solo esperaba el momento adecuado. «Quiero saberlo todo», Lucía le miró directamente a los ojos. «Desde el principio. ¿Cómo te enteraste de los orígenes de Carmen? ¿Cómo encontraste el anillo? ¿Por qué decidiste contarle la verdad a espaldas de sus padres y de la mía? ¿Y qué hay entre Carmen y tú?» En la última pregunta, la voz de Lucía tembló. Miguel se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. «Entre nosotros no hay nada, Lucía. Te lo juro. Solo te amo a ti, siempre te he amado solo a ti. Pero Carmen te quiere, ¿verdad?» Miguel bajó la mirada. «Sí, eso parece. Pero no es correspondido, nunca lo fue. Y nunca lo será. Cuéntamelo todo», pidió Lucía. «Desde el principio». Miguel respiró hondo. «Empezó hace unos 3 meses. ¿Recuerdas ese proyecto de reconstrucción de la antigua mansión de los Gómez?» «Vagamente», asintió Lucía. «Dijiste que era un importante edificio histórico». «Sí». Durante el trabajo, estudiaba la historia de la familia Gómez para entender mejor las decisiones arquitectónicas de la mansión. Y en los documentos de archivo encontré el nombre de Ana Gómez. Había una foto suya, y se parecía tanto a Carmen que no pude no notarlo. Los mismos ojos, la misma línea de la barbilla, incluso el lunar sobre el labio, exactamente igual. «Podría haber sido una coincidencia», observó Lucía. «También pensé eso al principio. Pero luego empecé a investigar más. Encontré información de que Ana tuvo una hija, una niña nacida en 1992. Justo el año en que nació Carmen. Y luego descubrí que la niña fue adoptada por la familia Martínez. ¿Tu familia? ¿Y decidiste averiguar más?» «Sí. Fui a ver a tus padres cuando no estabas en casa. Les dije que estaba recopilando información sobre los Gómez para el proyecto. Pregunté si conocían a esta familia. Tu madre inmediatamente cambió su expresión, se puso nerviosa. Me di cuenta de que mi suposición era correcta». «¿Y los presionaste?» Lucía sintió una punzada de resentimiento por sus padres. «No, que va», Miguel negó con la cabeza. «Solo les mostré la foto de Ana del archivo y les dije que había encontrado información sobre una niña. Entonces tu padre decidió que era mejor contarme la verdad. Me mostraron las cartas, fotos, documentos de adopción. Y el anillo.
¿Por qué confiaron en ti y no nos lo contaron a Carmen y a mí? Tenían miedo, Lucía. Miedo de que Carmen no aceptara esta verdad, que se sintiera traicionada, abandonada. Ya sabes lo sensible que es. ¿Y qué pasó después? Tus padres y yo decidimos que había que revelar la verdad. Carmen tiene derecho a conocer sus orígenes. Me ofrecía hablar con ella primero, preparar el terreno. Y luego ellos se reunirían con ella para contarle toda la historia con más detalle. ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? En la voz de Lucía sonó el dolor. Soy su hermana. He estado a su lado toda la vida. Precisamente por eso, respondió Miguel suavemente. Estás demasiado cerca de esta situación, Lucía. También te afecta a ti, también podría herirte. Temíamos que, si te lo contábamos primero, en un impulso podrías revelar la verdad a Carmen de manera no muy delicada. Decidisteis por mí cómo reaccionaría, dijo Lucía con amargura. No me disteis la oportunidad de hacer lo correcto. Tienes razón, y te pido perdón, Miguel apretó sus manos con más fuerza. Nos equivocamos. Deberíamos haber confiado más en ti. Pero entiende, queríamos hacerlo lo mejor posible. Para todos. Lucía retiró sus manos. ¿Y la nota? Para mi amada Carmen. ¿Por qué escribir eso? No es mi nota, explicó Miguel. Estaba en la caja original del anillo. La escribió Ana antes de morir. Nunca dejó de amar a su hija, incluso después de entregarla a otra familia. Lucía sintió cómo la ira y el resentimiento cedían gradualmente, dando paso a la comprensión. Pero quedaba una pregunta más, la más dolorosa. ¿Y qué hay de los sentimientos de Carmen hacia ti? Cuando te diste cuenta que ella... Miguel suspiró, recostándose en el sofá. Empecé a notarlo hace unos 6 meses. Al principio lo atribuí a su carácter, ya sabes que siempre ha sido emocional, abierta. Pero luego se hizo más difícil de ignorar. Empezó a buscar pretextos para tocarme, llamar tarde por la noche, venir cuando tú no estabas en casa. Y nunca me lo dijiste, en la voz de Lucía había reproche. No quería herirte, respondió Miguel sinceramente. No quería estropear tu relación con Carmen. Esperaba que pasara por sí solo. Que su interés desapareciera en cuanto conociera a otra persona. Pero eso no ocurrió. No, y luego descubrí sus orígenes, el anillo. Y pensé que la verdad sobre su verdadera familia podría ayudarla a cambiar su atención, encontrar nuevos objetivos, nuevos afectos. Tal vez incluso un nuevo amor. ¿Qué pasó hoy en el restaurante? Preguntó Lucía. Vi cómo lloraba, cómo te cogía la mano. Le conté sobre sus verdaderos orígenes. Le mostré las cartas, fotos, le di el anillo. Estaba conmocionada, por supuesto. Y luego dijo que siempre había sentido su diferencia en vuestra familia. Que siempre había buscado una conexión verdadera, un amor verdadero. Y que lo había encontrado, conmigo. ¿Te confesó su amor? Sí, Miguel parecía avergonzado y preocupado. Dijo que me amaba desde hace varios años. Y que entendía que estaba mal, pero que no podía luchar contra sus sentimientos. Que podríamos estar juntos, empezar una nueva vida. ¿Y qué le respondiste? Lucía contuvo la respiración. La verdad. Que te amo a ti, solo a ti. Que nuestro matrimonio es lo más valioso en mi vida, y que nunca te traicionaría, pase lo que pase. Que debe encontrar la fuerza para dejar ir estos sentimientos, permitirse sanar, abrirse a un amor nuevo y sano. ¿Cómo reaccionó? Primero con ira, luego con dolor. Dijo que le di esperanzas con mi atención, con mis conversaciones sobre sus orígenes. Que si no la amara, no habría interferido en su vida, desenterrando su pasado. ¿Y es verdad? Preguntó Lucía en voz baja. ¿De verdad nunca le diste motivos para tener esperanzas? ¿Ni siquiera involuntariamente? Miguel reflexionó,
y su honestidad en ese momento significaba para Lucía más que cualquier otra cosa. Quizás no fui lo suficientemente cauteloso, admitió. Quizás mi interés en su pasado, mi deseo de ayudarla a conocer la verdad, ella lo percibió como algo más personal, más íntimo. No quería eso, Lucía. Te juro que nunca quise causar dolor ni a ti ni a ella. Lucía miraba a su marido, tratando de reconciliar en su mente la imagen del hombre al que sospechaba de infidelidad y el que estaba ahora sentado frente a ella, un hombre que actuó con buenas intenciones, aunque con métodos equivocados. Pensé que tú y Carmen teníais una aventura, confesó con una sonrisa amarga. El anillo, la nota, los encuentros secretos. Todo lo indicaba. ¿Qué? Miguel parecía sinceramente sorprendido. Lucía, ¿cómo pudiste pensar? Carmen siempre ha sido solo tu hermana para mí, nada más. Y solo te amo a ti. Siempre te he amado a ti. La atrajo hacia sí y la abrazó fuertemente. Lucía hundió su cara en su hombro, inhalando su familiar aroma. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué pasará con Carmen? ¿Con sus sentimientos por ti? No lo sé, respondió Miguel honestamente. Hoy se fue disgustada, rechazada. Me temo que pueda hacer algo, impulsivo. Necesito hablar con ella, dijo Lucía con determinación. Como hermana. Sin secretos, sin medias verdades. ¿Estás segura? En la voz de Miguel había preocupación. Después de todo lo que te he contado. Completamente segura, asintió Lucía. Está sufriendo, Miguel. Y no se trata solo de sus sentimientos por ti. Acaba de descubrir que toda su vida está construida sobre una mentira. Que las personas que consideraba sus padres le ocultaron la verdad. Que tiene otra familia, otra historia, otro legado. No debe pasar por esto sola. Eres increíble, dijo Miguel con ternura. La mayoría de las esposas en tu lugar odiarían a su hermana, la culparían de todo. Es mi hermana, respondió Lucía simplemente. No importa lo que diga la biología. Crecimos juntas, compartimos todo, alegrías, penas, secretos. No puedo darle la espalda solo porque se enamoró de la persona equivocada. Necesitamos aprender a comunicarnos mejor, dijo Miguel, acariciando el pelo de su esposa. No más secretos. No más medias verdades. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Lucía. Sinceridad total a partir de ahora. Sabía que le esperaba una difícil conversación con Carmen. Una conversación que podría cambiar su relación para siempre. Pero también sabía que esta conversación era necesaria, para sanar, para comprender, para poder seguir adelante. A la mañana siguiente, Lucía llamó a Carmen. Después de varios tonos, cuando ya empezaba a pensar que su hermana no respondería, se oyó una voz cansada. ¿Lucía? ¿Ha pasado algo? Necesitamos hablar, dijo Lucía directamente. ¿Podemos vernos hoy? Silencio. Luego una pregunta cautelosa. ¿Sobre qué? ¿Sabes sobre qué, Carmen? Miguel me lo ha contado todo. Sobre tus orígenes, sobre el anillo, sobre tus sentimientos hacia él. Nuevamente silencio, tan largo que Lucía pensó que se había cortado la comunicación. Finalmente, Carmen habló. No quiero verte. No ahora. No puedo. Por favor, pidió Lucía suavemente. Tenemos que hablar. Eres mi hermana, Carmen. Pase lo que pase, independientemente de quién seas por nacimiento, sean cuales sean tus sentimientos, sigues siendo mi hermana. Y te quiero. Escuchó un sollozo ahogado. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo, después de lo que he hecho. De lo que siento. Porque es la verdad, respondió Lucía simplemente. Te quiero. Y siempre te querré. Por favor, déjame ayudarte. Tras una larga pausa, Carmen aceptó.
Acordaron encontrarse en una cafetería cerca de la casa de sus padres 2 horas más tarde. Lucía llegó antes, ocupó una mesa junto a la ventana y pidió té con tarta de queso, el postre favorito de su hermana. Cuando Carmen entró en la cafetería, Lucía notó inmediatamente los cambios en ella. Normalmente brillante y segura, hoy parecía apagada, agotada. Sus ojos estaban hinchados de llorar y en toda su apariencia se leía una mezcla de vergüenza, dolor y desesperación. Hola, Carmen sonrió débilmente, sentándose frente a ella. Gracias por pedir tarta de queso. Siempre sabes lo que necesito. Es lo mínimo que podía hacer, respondió Lucía. ¿Cómo estás? ¿Sinceramente? No lo sé, Carmen giró la cucharilla entre sus manos. Todo parece extraño, irreal. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Lo entiendo, Lucía cubrió la mano de su hermana con la suya. Miguel me lo ha contado todo. Cómo descubrió tus orígenes, el anillo, vuestro encuentro, tus sentimientos hacia él. Carmen se estremeció e intentó retirar la mano, pero Lucía la retuvo. Mírame, Carmen. Por favor. Carmen levantó con dificultad los ojos, llenos de lágrimas y vergüenza. Lo siento tanto, Lucía, susurró. No quería. Te juro que luché contra estos sentimientos. Intenté olvidar, distraerme, salí con otros hombres. Pero nada funcionaba. Él simplemente era el único que parecía real, ¿entiendes? El único que me veía como soy realmente. ¿Cuándo empezó? Preguntó Lucía suavemente. Carmen bajó la mirada. No lo sé exactamente. Quizás hace 2 años. Quizás antes. Fue gradual. Primero solo admiración, respeto. Es tan inteligente, tan atento, tan auténtico. No como los hombres con los que normalmente salía. Y luego empecé a notar cómo mi corazón latía más rápido cuando él estaba cerca. Como esperaba vuestras invitaciones a cenar solo para verle. Como me aprendía temas que le interesaban para tener motivos de conversación. Lucía escuchaba, sintiendo una extraña mezcla de dolor y compasión. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo podía? Carmen sonrió amargamente. Hola, hermana, ¿sabes qué? Estoy enamorada de tu marido. Me odiaba por estos sentimientos, Lucía. Cada día me despertaba con la esperanza de que hubieran desaparecido y cada día me desilusionaba. Intentaba mantenerme alejada, pero era como una droga. No podía dejar de buscar encuentros con él. ¿Intentaste seducirlo? Lucía se obligó a hacer esta pregunta, aunque la respuesta la asustaba. Carmen se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Fue respuesta suficiente. Una vez, dijo finalmente con esfuerzo. Hace 3 meses. Tú estabas de viaje de trabajo, fui a vuestra casa con la excusa de regar las plantas. Yo, bebí para darme valor antes. Él fue tan amable, me ofreció té, me preguntó si estaba bien. Y yo, no pude contenerme. Me lancé hacia él, intenté besarle. ¿Qué hizo Miguel? Preguntó Lucía en voz baja, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Se apartó, la voz de Carmen era apenas audible. Inmediatamente, sin dudarlo. Me miró con una expresión tan afligida. Dijo que comprendía mis sentimientos, pero que no podía ni quería corresponderlos. Que te amaba a ti, solo a ti. Que yo debía encontrar la fuerza para superar esto. ¿Y lo intentaste? Sí, Carmen levantó sus ojos enrojecidos. De verdad lo intenté. Incluso empecé a salir con Javier, ¿lo recuerdas? Pensé que podría cambiar de objetivo, olvidar. Pero luego Miguel comenzó ese proyecto con la mansión de los Gómez, empezó a preguntarme sobre mi infancia, sobre nuestros padres. Pensé que quizás no le era tan indiferente después de todo. Estaba intentando ayudarte, Carmen, explicó Lucía suavemente.
Intentaba darte lo que más necesitabas, conexión con tus raíces, comprensión de tu pasado. Lo sé, susurró Carmen. Ahora lo sé. Pero entonces, solo veía lo que quería ver. Interpretaba cada palabra suya, cada gesto como una señal de sentimientos especiales. Era una locura, Lucía. Una verdadera locura. Tomó una servilleta y se secó las lágrimas. Anoche, cuando me mostró las pruebas de mis orígenes, me contó sobre mi verdadera madre, me dio el anillo. Estaba tan desbordada de emociones que salieron a flote. Se lo dije otra vez. Le dije que lo amaba y que no dejaría de amarlo, que podríamos estar juntos. Y él te rechazó. Sí, asintió Carmen. Firmemente, pero con delicadeza. Dijo que estaba confundiendo gratitud y apego con amor. Que su corazón te pertenecía solo a ti y así sería siempre. Que yo merecía un amor verdadero y correspondido, no esta obsesión. Y tiene razón, Lucía apretó la mano de su hermana. Realmente mereces un amor verdadero, Carmen. Una persona que te ame, solo a ti. Sin comparaciones, sin compromisos previos. Alguien para quien tú seas la única. No estoy segura de poder volver a amar nunca, confesó Carmen. Este sentimiento me ha destruido por dentro, Lucía. Me convirtió en alguien a quien no reconozco. En una mujer dispuesta a robar la felicidad de su propia hermana. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Lucía con convicción. Y este dolor pasará. No inmediatamente, no rápido, pero pasará. Y mientras tanto, estaré a tu lado. Si me lo permites. ¿Cómo puedes ofrecer eso? En los ojos de Carmen brillaba la perplejidad. ¿Después de todo lo que he hecho? Te he traicionado, Lucía. Con mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. La traición es una acción, no un sentimiento, objetó Lucía suavemente. No elegiste de quién enamorarte. Simplemente te sucedió, como una enfermedad. Pero puedes elegir qué hacer con esos sentimientos. Y a juzgar por lo que veo ahora, estás eligiendo correctamente. Carmen rompió a llorar, abiertamente, sin contenerse, como si una presa se hubiera roto. Lucía se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hermana, sin prestar atención a las miradas curiosas de otros clientes de la cafetería. Todo irá bien, susurró, acariciando el pelo de Carmen. Lo superaremos. Juntas. Cuando los sollozos se calmaron, Carmen se apartó, secándose las lágrimas. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Con mi verdadera familia? Esa decisión es solo tuya, respondió Lucía. Pero si quieres saber más sobre tus raíces, sobre tu madre biológica, sobre su familia, estaré a tu lado para apoyarte. ¿Y los padres? Nuestros padres, Carmen titubeó. ¿Cómo voy a mirarles a la cara sabiendo que me ocultaron la verdad toda mi vida? Con comprensión, Lucía sonrió. Te querían, Carmen. Siempre te han querido. E hicieron lo que creían correcto. Quizás se equivocaron al ocultar la verdad, pero sus intenciones eran puras. Carmen asintió, pensativa. ¿Sabes qué es lo más extraño? Siempre me sentí un poco diferente. No parecida ni a ti ni a nuestros padres. Ahora entiendo por qué. Siempre fuiste especial, asintió Lucía. Creativa, emocional, brillante. Llena de vida y pasión. ¿Crees que así era mi verdadera madre? ¿Ana? No lo sé, respondió Lucía honestamente. Pero podemos averiguarlo. Miguel ha encontrado mucha información sobre la familia Gómez. Quizás haya personas que conocieron a Ana que puedan hablar de ella. Me gustaría eso, confesó Carmen tímidamente. Saber más sobre ella. Entender quién era, por qué me entregó. Quizás encontrar otros parientes, si existen. Lo haremos, prometió Lucía. Juntas.
Permanecieron en la cafetería 2 horas más, recordando su infancia, discutiendo planes de futuro, compartiendo miedos y esperanzas. Carmen habló de cómo había vivido durante años con un sentimiento de desarraigo, buscando su lugar en el mundo, sin entender por qué nunca se sentía completamente en casa en ningún sitio. Cómo se enamoraba de hombres inalcanzables, como si subconscientemente eligiera a aquellos que no podían darle una verdadera intimidad. Quizás era el eco de aquel primer abandono, reflexionó. Mi madre biológica renunció a mí, y toda mi vida he estado buscando confirmación de que no merezco ser amada. Ella no renunció a ti, objetó Lucía. Te confió a personas que podían darte una vida mejor. Fue un acto de amor, no de rechazo. Quiero creer eso, dijo Carmen en voz baja. El anillo, Lucía señaló la mano de su hermana, donde brillaba la antigua joya. Ella lo guardó para ti. Quería que tuvieras una conexión con tu pasado, con tu familia. Estas no son las acciones de alguien que abandona a un hijo. Carmen miró el anillo, y por primera vez durante el encuentro, su rostro se iluminó con un atisbo de verdadera sonrisa. Es bonito, ¿verdad? Y curiosamente me queda bien, como si hubiera sido creado para mi mano. Porque te pertenece por derecho, sonrió Lucía. Es la herencia de tu verdadera familia. Cuando finalmente se despidieron, Lucía sentía que su relación había pasado por el fuego y el agua, pero había resistido. Había cambiado, sin duda, pero no se había destruido. Carmen también lo sentía. Gracias, dijo, abrazando fuertemente a su hermana antes de separarse. Por no darme la espalda. Por encontrar la fuerza para perdonar. No tienes nada que agradecer, respondió Lucía. Esto es lo que hacen las hermanas. Apoyarse mutuamente, pase lo que pase. De camino a casa, Lucía reflexionaba sobre lo extraña que es la vida. Acontecimientos que al principio parecen una catástrofe pueden convertirse en un nuevo comienzo. Secretos que da miedo revelar, a veces traen no dolor, sino liberación. Personas que creemos comprender y predecir pueden sorprendernos con su profundidad y complejidad. Y el amor. El amor puede ser diverso. A veces duele, sana, destruye, construye. Pero siempre nos cambia. Las siguientes semanas transcurrieron en una intensa búsqueda. Miguel utilizó sus contactos profesionales para encontrar información sobre la familia Gómez. Lucía se sumergió en documentos de archivo, buscando menciones de Ana y sus padres en periódicos antiguos, revistas, internet. Carmen contactó con la escuela de arte donde había estudiado su madre biológica, esperando encontrar antiguos profesores o compañeros que pudieran contarle más sobre ella. La relación entre los tres fue encontrando gradualmente un nuevo equilibrio. Carmen evitaba quedarse a solas con Miguel, pero en presencia de Lucía podía comportarse casi con normalidad. A veces Lucía notaba cómo la mirada de su hermana se detenía en su marido con una expresión de anhelo y dolor, pero estos momentos se hacían cada vez más raros y la sonrisa de Carmen más natural. Miguel era delicado y atento. No mencionaba la declaración de Carmen, no recordaba el incómodo momento en el restaurante. En cambio, se concentró en ayudar a buscar información sobre su familia biológica, manteniendo una relación exclusivamente profesional y amistosa. Lucía los observaba a ambos, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Lo estaban logrando. Los tres. Paso a paso, día a día. Hilo a hilo, fueron recopilando la historia de la familia de Carmen. Descubrieron que el linaje de los Gómez era conocido en los círculos artísticos de Barcelona desde el siglo XIX. El bisabuelo de Ana había sido un reconocido restaurador que trabajó en el Museo del Prado. Su abuelo enseñaba en la Academia de Bellas Artes. La propia Ana continuó la tradición familiar, convirtiéndose en restauradora de cuadros. Lo que más les interesaba era la madre de Ana, la abuela de Carmen. Según los documentos, Elena Gómez aún vivía en 2010, en un pequeño pueblo cerca de Barcelona. Pero no había información sobre su paradero actual.
Podríamos ir allí, sugirió Miguel una noche, cuando los tres estaban sentados en la sala, discutiendo los resultados de su búsqueda. Si todavía vive allí, o si los vecinos saben a dónde se mudó. ¿Y si no quiere verme? Preguntó Carmen en voz baja. Nunca intentó encontrarme. Quizás para ella este capítulo está cerrado. No lo sabremos hasta que lo intentemos, respondió Lucía con suavidad. Y aunque sea así, sabrás que hiciste todo lo posible. Carmen asintió, armándose de valor. De acuerdo. Vayamos este fin de semana. El viaje se programó para el sábado. Lucía estaba tan nerviosa como su hermana. ¿Y si la abuela de Carmen la rechazaba? ¿Y si esta visita traía no una reunión, sino un nuevo dolor? Pero había otras posibilidades. ¿Y si Elena Gómez había añorado a su nieta todos estos años? ¿Y si soñaba con un encuentro, pero no sabía cómo encontrar a Carmen, o temía interferir en su vida? El viernes por la noche, en vísperas del viaje, Lucía recibió una llamada inesperada de su madre. Lucía, querida, la voz de su madre sonaba agitada. Carmen me ha dicho que mañana vais a buscar a la madre de Ana. Yo, debo contaros algo antes. ¿Qué ocurre, mamá? Lucía se tensó, sintiendo que iba a descubrir algo importante. Elena Gómez sabe de Carmen. Siempre lo supo. Cuando Ana decidió darnos a su hija, su madre se opuso categóricamente. Quería criar ella misma a la niña, pero Ana creía que una familia joven podría darle más a su hija que una mujer mayor. ¿Y qué pasó? Preguntó Lucía en voz baja. Discutieron, rompieron relaciones. Elena acusaba a Ana de traicionar a la familia, las tradiciones. Decía que los Gómez siempre cuidaban de los suyos, que entregar a un hijo a extraños era imperdonable. Ana se mantuvo firme. Al final, fue contra la voluntad de su madre y nos confió a Carmen. ¿Elena nunca intentó contactar con vosotros? ¿Ver a su nieta? Una vez, suspiró su madre. Cuando Carmen tenía unos 5 años. Elena vino a nuestra casa, exigiendo ver a la niña. Nos asustamos, pensando que podría intentar llevársela, y nos negamos. Le dijimos que traumatizaría a la niña. Después de eso, desapareció de nuestras vidas. Lucía sintió como su corazón se encogía con esta historia. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Temía que solo complicaría la situación, confesó su madre. Pero ahora que vais a verla. Pensé que debíais conocer esta parte de la historia. Estar preparados para que el encuentro pueda no ser sencillo. Gracias por contármelo, agradeció Lucía sinceramente. Es importante para nosotros. Después de hablar con su madre, Lucía lo contó todo a Miguel y Carmen, quien escuchó la historia con expresión pensativa. Eso explica muchas cosas, dijo finalmente. ¿Por qué en las cartas de Ana apenas se menciona a su madre? ¿Por qué no os pidió que mantuvierais contacto con ella? ¿Aún quieres conocerla? Preguntó Miguel con cautela. Más que nunca, respondió Carmen con firmeza. Si mi abuela luchó tanto por mí, quiso criarme ella misma. Tengo que verla, hablar con ella. Independientemente de lo que ocurriera en el pasado. Lucía abrazó a su hermana, admirando su fortaleza y determinación. Estaremos contigo, prometió. Pase lo que pase. Aquella noche, al acostarse, Lucía pensaba en Carmen. En su complejo camino hacia el autoconocimiento. En su lucha contra los sentimientos prohibidos hacia Miguel. En su deseo de encontrar sus raíces, conocer su verdadero origen. Recordó su infancia, como la pequeña Carmen siempre intentaba parecerse a su hermana mayor, como copiaba su comportamiento, sus costumbres, sus intereses. Cuando Lucía se aficionó a la música, Carmen también quiso tocar el piano. Cuando Lucía empezó a leer literatura seria, Carmen elegía los mismos libros. Cuando Lucía comenzó a salir con chicos, Carmen preguntaba con envidia cada detalle.
Quizás este hábito infantil de imitar a su hermana nunca desapareció del todo. Quizás el enamoramiento de Miguel era simplemente una continuación distorsionada de aquel deseo, ser como Lucía, tener lo que ella tenía. Pero ahora Carmen comenzaba un camino hacia el descubrimiento de su propia identidad, de su verdadero yo. Y Lucía estaba dispuesta a apoyarla en este camino, como siempre la había apoyado en todo. Con estos pensamientos se durmió, acurrucada junto a su marido dormido, agradecida de que su amor hubiera resistido esta prueba. El sábado amaneció fresco, pero soleado. El otoño dorado estaba en su apogeo, los árboles lucían sus vestidos carmesí y amarillos, en el aire flotaba el aroma de hojas caídas y humo de hogueras. Lucía, Miguel y Carmen salieron temprano para llegar al mediodía al pequeño pueblo cerca de Barcelona donde, según su información, vivía Elena Gómez. Por el camino permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Carmen giraba nerviosamente en su dedo el anillo, esa reliquia familiar que había dado inicio a toda esta historia. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido creado especialmente para ella. Varias veces Lucía notó cómo Carmen lanzaba miradas furtivas a Miguel, que conducía, pero enseguida apartaba la vista, como si le doliera mirarlo. Miguel parecía totalmente concentrado en la carretera, solo ocasionalmente mirando a Lucía con una sonrisa suave. Habían creado una especie de capullo protector alrededor de Carmen, lo suficientemente cerca para apoyarla, pero lo bastante lejos para darle espacio para procesar sus emociones. El pueblo los recibió con silencio y tranquilidad provinciana. Casas antiguas con marcos de ventanas tallados, ancianos paseando sin prisa, voces infantiles en un parque infantil, todo respiraba serenidad, en marcado contraste con su agitación interior. La dirección que habían conseguido los llevó a una pequeña casa de 2 plantas en las afueras. El jardín delantero estaba bien cuidado, en los parterres florecían las últimas flores otoñales. La casa parecía habitada y querida. Parece que alguien vive aquí, observó Miguel, aparcando el coche. Carmen miraba la casa, incapaz de dar el primer paso. Lucía tomó su mano. ¿Estás lista? No, respondió Carmen honestamente. Pero voy a ir de todos modos. Pasaron por la verja y subieron al porche. Miguel pulsó el timbre. Un minuto después se oyeron pasos, y la puerta la abrió una mujer mayor. Baja, delgada, con el pelo canoso arreglado pulcramente y unos sorprendentemente vivos ojos azules, del mismo color que los de Carmen. ¿Elena Gómez?, preguntó Miguel. Sí, la mujer los miraba con curiosidad. ¿En qué puedo? Su mirada se detuvo en Carmen, y las palabras se congelaron en sus labios. Palideció, agarrándose al marco de la puerta como si temiera caerse. ¿Ana?, susurró con voz temblorosa. Esto es imposible. No soy Ana, respondió Carmen suavemente, dando un paso adelante. Soy su hija. Carmen. Elena la miraba con los ojos muy abiertos, en los que gradualmente aparecía la comprensión. Carmen, repitió, como saboreando el nombre. Carmen. Por supuesto. Te pareces tanto a ella. Sois idénticas. La anciana miró a Lucía y Miguel, como si solo ahora notara su presencia. Perdonen mi descortesía, se enderezó, recuperando la compostura. Por favor, entren. El interior de la casa era exactamente como Lucía lo había imaginado, acogedor, lleno de libros, cuadros y objetos antiguos que guardaban la historia familiar. En el salón colgaban fotografías enmarcadas, varias generaciones de personas, muchas de las cuales tenían un asombroso parecido con Carmen. Elena los invitó a sentarse en el sofá, mientras ella ocupaba un sillón frente a ellos. He esperado este día, dijo en voz baja. Siempre supe que algún día vendrías. ¿Sabía dónde encontrarme?, preguntó Carmen. Sí, asintió la anciana. Ana me lo contó antes de morir. Pero le prometí no interferir en tu vida hasta que tú misma quisieras saber de nosotros. ¿Ana? Carmen se inclinó hacia adelante.
¿Habló con ella antes de su muerte? Nos reconciliamos, Elena sonrió tristemente. Demasiado tarde, pero al menos lo hicimos. Cuando supo de su enfermedad, vino a verme. Dijo que no quería irse sin hacer las paces. Hablamos mucho, comprendimos muchas cosas la una de la otra. Me contó que recibía regularmente noticias tuyas a través de tus padres adoptivos, fotografías, cartas. Sabía que crecías feliz, querida. Eso le daba paz. Me habría gustado conocerla, dijo Carmen en voz baja. Verla al menos una vez. Puedes conocerla a través de su trabajo. Elena se levantó y se acercó a uno de los cuadros de la pared. Ella pintó este. Y este. Y muchos otros en esta casa. Ponía su alma en ellos, sus pensamientos, sus sentimientos. A través de ellos puedes conocerla mejor que a través de mis relatos. Carmen se acercó al cuadro, un paisaje que representaba un bosque otoñal, atravesado por la luz del sol. Había tanto calor en él, tanto amor por la vida, que cortaba la respiración. Tenía talento, susurró Carmen. Como tú, sonrió Elena. Ana me contaba que a ti también te gustaba el arte. Que trabajabas en el mundo de la moda, creando belleza. ¿Cómo lo sabía? Se sorprendió Carmen. Nunca te perdió de vista, explicó Elena. No interfería, pero te seguía desde la distancia. Vio tus primeras publicaciones en revistas. Estaba orgullosa de ti. Carmen no pudo contener las lágrimas. Lucía se acercó a ella y la abrazó por los hombros. ¿Y el anillo? Preguntó Carmen, mostrando la mano con la reliquia familiar. ¿Qué puede contarme sobre él? Elena tomó su mano, examinando el anillo con ternura. Se ha transmitido en nuestra familia de madre a hija durante 5 generaciones. Mi bisabuela lo recibió de su madre, luego lo pasó a su hija, ella a mi madre, ella a mí, yo a Ana. Y ahora es tuyo, como debe ser. ¿Qué significa el grabado? Preguntó Carmen. AGIRL. Para siempre. Ana Gómez y Rafael López, respondió Elena. Tus padres. Ana añadió este grabado cuando supo que estaba embarazada de ti. Siempre creyó que su amor permanecería con ella para siempre, aunque físicamente no pudieran estar juntos. ¿Y qué pasó con Rafael? Preguntó Lucía. Solo sabemos que se marchó cuando supo del embarazo. No fue exactamente así, negó Elena con la cabeza. Rafael no sabía del bebé. Era músico, consiguió un contrato en el extranjero, debía volver en 6 meses. Pero tuvo un accidente y murió. Ana se enteró de su muerte cuando ya estaba embarazada. Ni siquiera tuvo tiempo de contarle sobre el bebé. Dios mío, exhaló Carmen. ¡Qué tragedia! Sí, asintió Elena. Y esa es una de las razones por las que Ana decidió entregarte. Cayó en una profunda depresión tras la muerte de Rafael, no veía sentido en seguir viviendo. Temía no poder darte una infancia feliz estando en ese estado. Carmen escuchaba sin apartar la mirada del rostro de su abuela, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Lucía notó que durante esta conversación Carmen no miró ni una sola vez a Miguel, completamente inmersa en la historia de su verdadera familia. ¿Y usted? ¿Por qué quería criarme? Preguntó Carmen. Porque eras todo lo que quedaba de mi hija, respondió Elena simplemente. Su continuación. Pensé que podría ayudar a Ana a superar su dolor si criábamos juntas. Pero ella fue inflexible. Y, mirando atrás, entiendo que tenía razón. Yo estaba entonces demasiado consumida por mi propio dolor, mi propia ira. Merecías algo mejor. Se volvió hacia Lucía. ¿Es usted su hermana? Sí, asintió Lucía. Crecimos juntas. Gracias, dijo Elena sinceramente. Gracias por estar a su lado todos estos años. Por quererla, cuidarla. No fue difícil, sonrió Lucía. Carmen es la mejor hermana que se puede desear.
Pasaron todo el día conversando, examinando fotografías familiares, cuadros, escuchando historias sobre los antepasados de Carmen. Elena les habló de su marido, un talentoso escultor que murió de un ataque al corazón un año antes del nacimiento de Carmen. De los hermanos de Ana, los tíos de Carmen, uno era artista y vivía ahora en París, el otro arquitecto, trabajaba en Madrid. «Tienes una gran familia, niña», dijo Elena. «Y todos estarán encantados de saber que te hemos encontrado». Cuando llegó el momento de partir, Carmen abrazó fuertemente a su abuela. «Vendré a visitarte», prometió. «A menudo. Recuperaremos el tiempo perdido». «Estaré esperando», sonrió Elena. «Y espero que traigas a tus padres la próxima vez. Me gustaría agradecerles personalmente por haber criado a una niña tan maravillosa». De regreso a casa, Carmen estaba inusualmente callada, sumida en sus pensamientos. Pero no era una meditación triste, sino tranquila, serena. Como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar y el cuadro de su vida por fin estuviera completo. «Gracias», les dijo a Lucía y Miguel cuando se acercaban a la ciudad. «Por ayudarme a encontrar esta parte de mí. Nunca lo olvidaré». Miró a Miguel en el espejo retrovisor, abiertamente, con calma, sin el anterior anhelo doloroso. Algo había cambiado en su mirada. Como si el encuentro con su abuela, la inmersión en la historia de su verdadera familia, la hubiera ayudado no solo a encontrar sus raíces, sino también a liberar el doloroso apego hacia el marido de su hermana. «¿Sabes?», dijo Carmen pensativamente, mirando por la ventana los paisajes otoñales que pasaban, «toda mi vida he estado buscando algo que me faltaba. Pensé que era amor. Un amor especial que llenara el vacío interior. Y cuando os vi a Lucía y a Miguel, tan felices, tan completos juntos, decidí que eso era lo que me faltaba». Suspiró, continuando mirando por la ventana. «Pero ahora entiendo que no buscaba el amor de un hombre. Me buscaba a mí misma. Mi lugar en el mundo. Mi historia. Y hoy he dado el primer paso para encontrar todo eso». Lucía extendió la mano y apretó la de su hermana. «Somos familia», respondió simplemente. «Siempre estaremos a tu lado, pase lo que pase». Esa noche, cuando regresaron a la ciudad, Carmen pidió que la llevaran a casa, diciendo que necesitaba tiempo y espacio para asimilar todo lo que había aprendido ese día. Lucía y Miguel la acompañaron hasta la puerta de su apartamento, y antes de irse, Carmen hizo algo inesperado, abrazó fuertemente a Miguel, susurrando, «Gracias. Por la verdad. Por el apoyo. Y por amar a mi hermana como se merece». Fue un momento de despedida, no de una persona, sino de una ilusión, de un sueño imposible, de un deseo doloroso. Lucía lo vio en los ojos de Carmen, y su corazón se llenó de gratitud y amor hacia su hermana. Habían pasado 6 meses desde el día en que Lucía encontró el anillo en el bolsillo de la chaqueta de Miguel. 6 meses que cambiaron sus vidas en muchos aspectos. Carmen visitaba regularmente a su abuela, restaurando el vínculo que se había perdido durante tantos años. Elena floreció en compañía de su nieta, como si hubiera rejuvenecido varios años. Pasaban largas horas hablando de arte, de la vida, de Ana. Carmen comenzó a pintar bajo la guía de su abuela, descubriendo un talento heredado de su madre. Conoció a sus tíos, a sus primos. La familia Gómez la recibió con los brazos abiertos, viendo en ella no solo a una familiar, sino un recordatorio vivo de Ana, a quien todos querían tanto. Sus sentimientos por Miguel se fueron apagando gradualmente, dejando espacio para una relación más sana, más natural. Incluso empezó a salir con un joven artista que Elena le presentó, talentoso, sensible, enamorado del arte como ella misma. Su relación se desarrollaba lenta y cautelosamente, pero había en ella una profundidad y sinceridad que Carmen nunca había conocido en sus anteriores romances. Lucía temía que los nuevos vínculos alejaran a su hermana de ella, pero ocurrió lo contrario. Carmen se volvió más abierta, más tranquila, más segura de sí misma.
Ella y Lucía pasaban juntas tanto tiempo como antes, pero la calidad de su comunicación cambió, se hizo más profunda, más sincera, sin secretos ni medias verdades. Los padres de Lucía y Carmen también encontraron fuerzas para reunirse con Elena. Fue un encuentro difícil, lleno de emociones, viejos rencores, reproches no expresados. Pero lo superaron. Elena reconoció que los Martínez habían dado a Carmen todo lo que Ana había soñado. Los Martínez le agradecieron por permitirles ser padres de una niña tan increíble. Miguel y Lucía volvieron a su tranquila y feliz vida, pero ya en un nuevo nivel de confianza y comprensión. Lo ocurrido fue para ellos una prueba que superaron juntos, volviéndose aún más fuertes. El anillo con diamante y zafiros ahora adornaba permanentemente la mano de Carmen, un símbolo de su conexión con el pasado y un puente hacia el futuro. A menudo lo miraba, recordando la historia que la había llevado al autodescubrimiento. En uno de los cálidos días de primavera, toda la familia, Lucía y Miguel, Carmen y su nuevo novio, a quien recientemente había presentado a sus familiares, los padres de Lucía y Carmen, Elena, se reunieron en el parque para un picnic. Se instalaron sobre una gran manta bajo un manzano en flor, despegaron la comida, sirvieron vino en las copas. Por la familia, propuso un brindis el padre. Porque puede ser diversa, compleja, impredecible, pero siempre sigue siendo la parte más importante de nuestras vidas. Por la verdad, añadió Carmen. Porque puede ser dolorosa, pero siempre libera y sana. Por el amor, dijo Lucía, mirando a Miguel. Porque supera todos los obstáculos y se hace aún más fuerte después de las pruebas. Levantaron las copas, y en ese momento Lucía captó la mirada de su hermana, llena de gratitud, ternura y profunda, serena felicidad. Sonrió en respuesta, sintiendo como el sol calentaba su rostro, como la brisa primaveral jugaba con su pelo, como la vida a su alrededor pulsaba, llena de posibilidades y esperanzas. Carmen captó su mirada y le guiñó un ojo, luego se volvió hacia su novio, susurrándole algo al oído. Él reía, mirándola con esa expresión especial que solo tienen los enamorados. El amor correcto, sincero, correspondido, justo lo que Carmen siempre había merecido. Hace tiempo, en aquel banco del parque otoñal, cuando encontró el anillo en el bolsillo de la chaqueta de su marido, Lucía pensó que su mundo se derrumbaba. Pero ahora entendía que a veces lo que parece un final, en realidad es solo un nuevo e inesperado comienzo. ¿Y quién sabe qué otros secretos guarda la vida? Lucía sabía una cosa con certeza, pasara lo que pasara, lo atravesarían juntos. Como familia. Como guardianes de los secretos del otro. Como personas unidas no solo por la sangre o los lazos matrimoniales, sino por algo mucho más profundo y duradero, el amor verdadero e incondicional.